Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el padrón electoral, que es uno de los componentes esenciales de cualquier proceso electoral. En primer lugar, voy a explicar un poco, pues, otra vez, conceptos y mecanismos para que estemos un poco al tanto de lo que estamos hablando y posteriormente, como ya es habitual, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. A ver, primero sobre el padrón electoral. Hay cuatro realmente. Hay como cuatro elementos importantes de tener en la mente. Esto es, digamos, en plan el más amplio posible. Luego depende del país donde se esté. A veces hay algunos que se integran en otros, a veces no existe alguno, pero, digamos, generalmente para entender bien de qué estamos hablando existe. Por un lado, como ya mencioné el otro día, está el registro civil, donde hay un registro civil, porque también es cierto que en algunos países donde yo he estado y también en muchos donde no he estado, no hay registros civiles de las personas, digamos, en plan electrónico, fiables, que se puede utilizar como base para de eso sacar un registro electoral. Pero digamos, en plan general, en un mundo ideal, hay un registro civil que normalmente es manejado por la administración estatal, que es una parte del gobierno, ya puede ser el Instituto de Estadística o el Ministerio del Interior, eso varía bastante, pero bueno, un registro civil básicamente ahí aglutina a todos los ciudadanos y extranjeros que habitan en el país. O sea, ahí ya cuando uno nace, pues está la parte de nacimiento y con eso ya va al registro civil para hacer luego documentaciones, etc. Entonces, si pensamos en esto, el registro civil es, digamos, la bola más amplia donde están todos los datos de todos los habitantes de un país, ya sean ciudadanos o extranjeros. Esto lo maneja una institución, normalmente, como ya les dije antes, del gobierno. Luego está el registro electoral. El registro electoral es una base de datos de ciudadanos aptos para votar. Entonces, aquí ya los que hay normalmente son entonces los ciudadanos que cumplen con la edad y las condiciones para poder participar en las votaciones. Asumamos, en grosso modo, que son los mayores de 18 años y luego ya varía. En muchos países, en la mayoría creo yo, sobre todo para elecciones, digamos, a nivel nacional, solamente pueden votar los ciudadanos, o sea, en otros países, para otro tipo de elecciones, municipales, hasta provinciales, también pueden votar extranjeros residentes que llevan un mínimo de X años residiendo, ¿no? Entonces, estos también se incorporan. Y entonces hay diferentes registros electorales, pero para simplificar, asumamos que es un registro electoral para ciudadanos mayores de 18 años. Entonces, esto realmente, idealmente, ¿no?, es un extracto del registro civil. Entonces, el registro civil, o sea, la oficina de registro civil, envía periódicamente a la administración electoral, que es la que maneja el registro electoral, información en forma de CD-ROMs o de cualquier manera que quieran hacerlos, o de cassettes y toda esta historia, ¿no? Y le manda y la base de datos actualizada que tienen ellos, hacen un corte, por ejemplo, cada mes, ¿no? Para tener la idea. Entonces, cada mes hay un corte del registro civil donde extraen todos los datos de los ciudadanos mayores de 18. Y esta información se la pasan a la administración electoral. Y la administración electoral las va acumulando en su base de datos, ¿no? Entonces aquí ya la autoridad, digamos, del Ministerio del Interior, de Estadística, etcétera, el gobierno ya no tiene nada que ver, el ejecutivo, sino que ya es autoridad electoral que tiene el registro electoral, una base de datos. Y en base a esto se va actualizando con lo que va entrando, por un lado, de registro civil, ya sea para sumar, pero también para restar. Pues, por ejemplo, los difuntos, que normalmente en algunos casos no son tampoco todos ni mucho menos, pero cuando se deja constancia que ha habido fallecimientos, etcétera, y esto llega al registro civil, pues ellos también entonces los eliminan. Entonces, esta base de datos que vendrá ese mes al registro electoral ya no llevará a estos porque han fallecido, ¿no? Entonces ahí va disminuyendo, va subiendo. Normalmente sube mucho y baja muy poquito, porque gracias a Dios nace más gente que muere. Entonces, esto es registro electoral, una base de datos que está ahí actualizándose cada mes, que va funcionando. Luego, cuando va a haber elecciones, es de ahí que se extrae el padrón electoral, que también es una base de datos también. Básicamente dice, bueno, aquí tenemos entonces las personas del registro electoral que tienen más de 18 años que podrían votar.
Pero ahí hay que preguntar, porque la legislación también prevé que hay personas que no están habilitadas para votar. Por ejemplo, en muchos países, las personas que estén con una pena, por ejemplo, en prisiones, las personas que hayan ido al extranjero y no se les permite votar. Hay países donde también no puede votar uno si no está en el país. O sea, hay muchas condiciones para reducir lo que sería el número del registro para traer el padrón electoral, que es una base de datos y aquí ya se ha conformado para votar en una elección específica. Y aquí todos también dicen, bueno, como vamos a permitir votar a todos los ciudadanos mayores de 18 años para la fecha X, que es la jornada electoral, pues se tienen que tener a todos los ciudadanos que vayan a tener 18 años o más esa fecha, ¿no? Entonces ya se va ahí ajustando el padrón electoral. Este también es el que luego normalmente se permite hacer una revisión, una actualización, normalmente se llama esto, ¿no? Entonces ahí normalmente se actualiza, eso hablaremos más tarde. Y por último tenemos los listados de electores. Listados de electores ya son listas, ya es papel impreso del padrón electoral. Entonces, el padrón electoral, que es una base de datos, pues uno se mete ahí en la pantalla y dice, bueno, ahora quiero el listado de todos los electores de tal municipio, de tales barrios, y hágame el listado, ¿no? Entonces, ahí se tienen los listados que son los que luego finalmente, después de todo, son los que estarán en las juntas electorales de votos para verificar a los votantes que vienen, ¿no? Entonces tenemos registro civil, que es lo más amplio, registro electoral, mayores de 18 y que se va enviando a la autoridad electoral, el padrón electoral, que es lo que ya se trabaja para elecciones concretas, y luego los listados de electores, que son los papeles que se imprimen, las listas, para participar en las elecciones y para verificarlo. Hay varios tipos de registro electoral, o sea, recuerden, registro es la base de datos general. Hay uno activo, que es el que incluye a todos, o sea, todos los que son mayores de 18, por ser un poco simplista, pues están en el registro electoral. Hay algunos países que dicen, el problema que tenemos es que en este registro hay mucha gente. Hay gente que a lo mejor sí que han fallecido, pero que no se ha informado a las autoridades. Hay gente que se ha ido al extranjero, hay gente que por obvias razones, pues que realmente están inflando, aumentando el número de potenciales votantes, lo cual tiene luego también la repercusión que el porcentaje de participación sea más bajo del que es realmente. Por decirlo de alguna manera, si en el registro hay 100 personas como potenciales votantes, pues esas 120 realmente o han fallecido, se han ido al extranjero o se han movido, o sea, no están realmente disponibles para votar, aparecerá la votación vis-a-vis 100 y no vis-a-vis 80, que sea lo justo. Eso le quita un poco de credibilidad también y legitimidad a los electos, ¿no? Por eso es que eso siempre se maneja un poco complicado, por lo cual en algunos países existe un registro activo y otro pasivo. En el activo son dos paralelos, uno es el activo. En el pasivo, básicamente, lo que se hace en muchos países es que los inscritos que no han participado en 4 elecciones sucesivas se pasan a un registro pasivo, entonces ya no cuentan en el activo. Entonces el activo se utiliza luego para hacer el padrón electoral. Naturalmente, durante la verificación del padrón, si hay alguien que sí que quiere participar y no se encuentra porque a lo mejor está en el pasivo, pues naturalmente tiene todo el derecho a que se le incluya, ¿no? Pero eso es una manera de desinflar un poco la cantidad de inscritos para tener una idea más clara, porque eso también tiene repercusiones económicas, por ejemplo. O sea, no es lo mismo imprimir 100 papeletas que 80, ¿no? Cuestan más. No es lo mismo para el traslado, no es lo mismo para las infraestructuras necesarias si uno piensa que va a haber 100 y luego solamente 80. O sea, todo esto también tiene un impacto muy importante en el financiamiento y el costo de las elecciones, ¿no? Por eso que es importante cuando se puede hacer el registro activo y el pasivo. Después, el padrón electoral, cuando llamamos, bueno, va a haber unas elecciones, ahora a ver, ¿cuántos van a votar? Hay dos opciones. Una, digamos, que es la que ya casi no se utiliza nunca, pero es la que yo todavía he tenido la suerte a lo mejor de ver varias de estas, son padrones electorales ad hoc, o sea, espontáneos. Y es cuando no hay bases de datos ni listados de registros. O sea, cuando no se tiene un registro civil ni un registro electoral, sino que se va a elecciones y de pronto no se sabe qué gente va a participar, pues oiga, es mejor tener una idea de más o menos cuánta gente van a estar votando
porque para temas de logística es esencial saber cuántas mesas se van a abrir, cuántas papeletas hay que imprimir, cuántas urnas que comprar, cuántos funcionarios que reclutar, que capacitar, o sea, todo esto es muy importante, saber más o menos cuánta gente va a participar en esto, ¿no? Entonces, cuando no había esto, normalmente es por situaciones de posconflicto, etcétera, dicen, bueno, pues hacemos un padrón electoral ad hoc espontáneo. Entonces, en muchos países donde yo he estado, dicen, bueno, a 6 meses de las elecciones, por ejemplo, vamos a desplegar brigadas, vamos a abrir puestos de registro en las ciudades, pero también móviles que van al campo. Y, por ejemplo, yo estuve en varias que 4 domingos consecutivos se abrían estos puestos de registro, ¿no? Entonces, se hacía una campaña de información masiva a la gente, el que quiera participar y votar, que sepan que, por ejemplo, el domingo 1, 8, va a estar abierto el registro, se informa en qué lugares va a estar y, por favor, vengan con algún tipo ustedes de credenciales, acreditaciones, documentos y si no con algún testigo. Hablamos realmente de situaciones complejas y entonces ahí mismo se le inscribía en el padrón electoral para votar. Esto, lo positivo es que está actualizado, claro. Ahí el que viene normalmente deberá venir también a votar porque ha mostrado un interés en registrarse y en participar. Los aspectos negativos son que es muy caro llevar a cabo estas operaciones logísticas muy complicadas, es una operación muy grande, bastante compleja y es poco eficaz al final, o sea que se invierten muchos recursos para tener unas cifras que de otra manera sería más fácil, ¿no? Y este es lo que normalmente se quiere tener, es un padrón electoral permanente. Permanente quiero decir que emana del registro electoral. Entonces tienes un registro y de ahí base de datos que se va actualizando y te saca el padrón. Hay una actualización que puede ser un par de días si se quiere solamente para estar seguro de que la gente tiene la posibilidad de verificar si no están, que se puedan incluir, etcétera, y luego ya después ya lo tenemos, ¿no? Lo positivo entonces es que solo hay que actualizarlo en cada elección y está disponible inmediatamente, o sea que si por haber razón en 2 meses hay que hacer elecciones, pues bueno, tienes el padrón electoral de las últimas elecciones, si hay tiempo se hace una verificación y si no, pues se va con ese y tienes la certeza que normalmente la mayoría de la gente estará incluido, ¿no? Lo negativo es que a veces hay, como decía antes, datos desactualizados de difuntos, emigrantes, desplazados, que han cambiado de municipios, etcétera, que han ido del campo a la ciudad o viceversa. Entonces, todo esto se va sumando con el paso de los tiempos, ¿no? Todos estos datos se va inflando. Por eso, lo positivo es tener entonces el registro pasivo, que los que no han participado en algunas elecciones, pues sabemos que hay algo que no cuadra y mejor ponerlos a un lado. Estas son algunas imágenes cuando se van a actualizar, van a hacer las cédulas. Esto también lo interesante es que la mayoría de países, naturalmente, el registro, el documento nacional de identidad que viene del registro civil lo hace una autoridad que es una dependencia del gobierno. Sí que es cierto que en algunos países, por las situaciones específicas que se encontraban en ese momento, ha sido la autoridad electoral la que da, digamos, el documento de identidad, por ejemplo, en México, etcétera, Nicaragua, en otros países, porque no había un registro civil fiable y como se tenían que hacer elecciones, no se tenía confianza en las autoridades en el gobierno sobre todo, dijeron, bueno, vamos a buscar otra entidad que pueda ser más fiable, independiente, etcétera, y ahí está la autoridad electoral. Entonces se le dijo a la autoridad electoral que ellos registren a la gente y básicamente es el registro ciudadano, lo maneja la autoridad electoral que te da ahí la tarjeta del IFE, ¿no? Bueno, ahora ya es el INE, ¿no? Y es un documento de identidad, pero emitido por la autoridad electoral, que no es muy lógico, tiene que ser por el Ministerio del Interior, Estadística, etcétera, ¿no? Como en la mayoría de países, pero sí que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, bueno, si hace falta eso, actualizar el padrón, pues ya se va, se actualiza. Aquí tenemos algunas imágenes, escáneres y estas historias. Estándares, o sea, ¿qué es lo que se le exige a un padrón electoral? Uno, que sea exhaustivo, o sea, que contenga la mayor parte posible de los posibles votantes, o sea, que tiene que haber la mayoría dentro de ellos. En cuanto a porcentajes, ahí, si uno lee un poco la lectura que hay ya en los últimos 20 años, cuando se está trabajando sobre el tema, siempre se habla, hombre, como mínimo un 90-95%
de los potenciales votantes deberían estar en el padrón para votar. Si son menos, pues estamos un poco flojos y habría que hacer alguna medida para ello. Que sea inclusivo, o sea, que incluya por igual a gente de todo el país geográficamente, pero también de otros, de grupos, por ejemplo, grupos étnicos, etcétera. O sea, yo he estado, por ejemplo, en países, Mauritania, 2005, por ahí estuve por ahí, que ahí, por ejemplo, tenían un padrón electoral, etcétera, pero ahí estaban excluidos los descendientes de los antiguos esclavos que venían de Senegal a Mauritania. Entonces, toda esa población no estaban incluidos en el padrón electoral. Aunque sí que había mucha gente en el padrón, pero había ciertos grupos, en este caso un grupo muy específico, que no estaba incluido. Eso no se ve con buenos ojos, digamos. Entonces sí que tiene que incluir a todos los diferentes grupos y zonas geográficas en el país. Y, por último, tiene que ser exacto. O sea, la información que se tiene en el padrón en cuanto a la dirección, nombres, edades, etcétera, tiene que ser correcto para poder ubicar a esta persona luego en la casilla correspondiente, etcétera, ¿no? O sea, son estos tres elementos en grosso modo: exhaustivo, inclusivo y exacto, ¿no? Estos son las tres grandes palabras que debíamos de recordar. ¿Qué es una buena práctica? Si es algo permanente, como hemos dicho antes, que es un registro electoral que va aumentando y aumentando de información, que no se está quitando realmente toda la que se debería de quitar, porque de los organismos diferentes, ya sea, por ejemplo, del tema de defunciones o tema de presos, de esto o lo otro, no llega toda la información en sus momentos, sobre todo de funciones, los presos, sobre todo para el padrón, pues sobre todo de funciones, migraciones, etcétera, pues hay lo que se dice mucho slack, se dice esto, ¿no? O sea, hay mucha masa gris ahí que no sirve de mucho, ¿no? Entonces, para esto, lo que se suele hacer, si no, son auditorías al registro. Bueno, yo casi, sí, lo podemos hacer al registro, mayores de 18, ¿no? Entonces, hace una auditoría y dice, bueno, vamos a verificar el estado de salud de este registro electoral. Entonces, eso normalmente es un sistema aleatorio, se elige ahí un cierto porcentaje de datos en la base de datos y se hace de dos vías, ¿no? Que también he participado en estas cosas, dos vías, uno de la base de datos al campo y del campo a la base de datos. O sea, se toman ahí los millones que hay, se dicen, bueno, se elige ahí aleatoriamente algunos y se va a visitar a esta gente a su casa, a ver si esta información es correcta. Entonces uno tiene, después del 100% de estos datos, a ver cuántos realmente son correctos, ¿no? Si son 90 y pico por ahí, dice, bueno, hay fallas, vamos a ver si se pueden remediar, pero básicamente eso. Y luego, por otro lado, porque claro, esto te da una idea de lo correcto de los que están en la base de datos, pero no sabes si todos que deberían de estar están en la base de datos. Entonces también haces una selección aleatoria del territorio nacional y vas a visitar casas, y vas a ciertas casas, ¿no? Vas, tocas ahí la puerta con tu chaleco, credencial, etcétera, y tu papelito y dices, a ver, buenos días, ¿me podrían explicar si ustedes están registrados? ¿Me pueden enseñar su cédula, su documento, etcétera? Y se verifica eso, ¿no? Y ahí también se ven los que están, se toman la información para verificarla luego en la base de datos, y los que dicen que no tienen nada, pues bueno, también se verifican. Entonces ves, haces la comparación del terreno a base de datos, ¿no? Y esto es lo que se suele hacer o sea, cuando yo hacía estas cosas, siempre, a lo mejor cada 5 años, como mucho, sí, 5 añitos más o menos, es bueno hacer un tipo de auditoría para verificar un poco el estado de salud, ¿no? Y si ya con el paso de los años se ve que realmente la información que uno está obteniendo es muy pobre, entonces sí que es cierto que a veces la autoridad electoral decide, bueno, nos olvidamos de esta base de datos, o sea, el registro electoral, y tenemos que volver a crear uno nuevo, ¿no? Entonces empiezan ahí trabajos para crear uno nuevo, ¿no? No, entonces, estos son ¿no? Lo que habíamos dicho antes, ahí los listados, ¿no? En muchos países ahora ya lo hacen con fotografía, etcétera, sino con huellas dactilares, bueno, y se van verificando. Lo que sí que es importante también es de saber que a veces las cosas son un poco complejas. Por ejemplo, antes siempre, o sea, se tiene, por ejemplo, la huella dactilar, etcétera, pero cuando la gente viene a votar a las casillas, lo menos yo no he visto que es muy habitual tener lectores de huellas dactilares. Entonces yo me pregunto de qué sirve tener tantas huellas y eso, si a lo mejor luego las huellas no concuerdan, etcétera, ¿no? O sea que hay que ver un poco también que haya un cruce entre los mecanismos de seguridad que hay por un lado y las posibilidades que uno tiene en la jornada electoral de verificar estos mecanismos. Aunque normalmente, bueno, pues si ya tienen la fotografía, pues bueno, mucho no deberían de haber cambiado.
Esto es lo que le dije. Hay la revisión o actualización, o sea, unos meses antes de la jornada se revisan o se actualizan los datos y hay tres maneras de hacerlo. Uno es el activo, que es la administración se acerca a los votantes, o sea, la administración, en este caso, si es jornada, es el tribunal o el consejo de autoridad electoral, pues va y se acerca, o sea, van de los municipios y van a ir a preguntar a la gente y van a ver si están actualizados o no y ellos se mueven a todas partes, ¿no? Con brigadas móviles y fijas. Por otro lado está el pasivo, que uno dice, bueno, yo espero a los votantes que vengan, entonces abro, por decirlo de alguna manera, oficinas temporales, le digo, tal fecha, pueden verificar el padrón y vengan y ahí le verificamos. Y luego el que es más usado, que es un híbrido, que es que por un lado la administración se acerca a los ciudadanos, pero también los votantes vienen, ¿no? Que vienen unos y van otros, ¿no? Hay naturalmente siempre la posibilidad, pues eso es importante, tener este periodo de revisión o actualización, como se llame en cada país, porque uno puede también introducir quejas ante la administración si es que uno o una no se encuentra. Y si la administración electoral no le da a uno la garantía de que va a estar en el padrón, pues entonces puede poner un recurso a la administración judicial. O sea, siempre son los dos, ¿no? Primero la administración electoral y luego la judicial, ¿no? En caso de que en un lado no se haya conseguido y entonces hace un recurso, ¿no? Que este es el debido proceso siempre. Y luego al final del todo se tiene un padrón electoral final y de ahí se imprimen las listas electorales para las mesas de votación. Y en muchos países también se entregan ya sean las listas, normalmente es mucho papel, si intentas ser un poco más ecológico, son disquetes, bueno, ahora ya son CD-ROMs, ¿no? Los discos de estos grandototes redondos, y esto se entrega a los partidos políticos para que puedan ver y puedan, como ya dije el otro día, encauzar un poco también su campaña electoral. Muchísimas gracias. Esto ha sido una visión muy, muy breve de un tema muy, muy importante, pero bueno, yo estoy aquí ahora disponible para todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver cuántas preguntas hay. Ustedes saben que el mecanismo es el chat. Entonces, vamos la primera. Osberto Aguilar, ¿cuáles son los procedimientos técnicos a nivel internacional para auditar un padrón electoral? ¿Quiénes lo realizan? ¿Qué auditan específicamente? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda realizar la auditoría? Vale, eso es ya lo que expliqué en la presentación. Esto es, pero están leyendo su carta tan bonita de todo. Yo he trabajado aquí, todos están avanzando. Claro, pero es listo haciendo otra cosa. Cecita, cerrar el Ceci. micrófono. hay unos micros. La Ceci está apagada. A ver, voy a tratar de cerrar yo. Alguien tiene abierto, espera. Sí. Ay, pico, y yo entrego toda y me dicen, no señora, me he fijado y hay 2 certificados de trabajo nomás. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, esto de la auditoría es lo que expliqué antes, básicamente. ¿No? O sea, en muchos casos, por ejemplo, naturalmente, como ya he explicado en varias ocasiones, es la autoridad electoral la que tiene que invitar, ya sea un organismo internacional o nacional, a que les apoye con la auditoría. También puede ser el propio organismo, lo que pasa es que, como en la mayoría de países, a veces hay una parte, los actores políticos que tienen sus dudas sobre la imparcialidad del organismo electoral, estos prefieren, digamos, cubrirse en salud e invitan a un organismo internacional, una reputación adecuada en estas áreas, a que venga para ayudarles a realizar la auditoría. Entonces, la auditoría es lo que les acabo de explicar antes. Normalmente es muy complicado hacer la segunda parte del terreno, ver vis-a-vis la base de datos, porque eso significa que hay que tener desplegados a mucha gente para poder recabar toda esta información. Entonces, normalmente lo que sí que hacen es la auditoría, digamos, la mínima de alguna manera sería evaluar exclusivamente la base de datos y la consistencia de datos, ¿no? Entonces ahí lo que hacen es que toman toda la información que hay en el registro electoral y entonces empiezan a cruzar información para ver si no hay
dobles de datos o si todos ellos tienen todos los campos necesarios en cuanto a parentescos, familiares, direcciones, etcétera, y ven en base a toda esta información si todos los campos están de acuerdo, si no hay ningunos datos que estén cruzados y que no sean correctos, etcétera. Y luego entonces se entrega el informe de auditoría a la autoridad electoral. Normalmente esto yo lo he visto hacer en algunos países en unas 3 o 4 semanas, ¿no? Es el tiempo básicamente que toma, que es muchísimo más y se hace además la verificación en el terreno a la sede, eso ya son algunos meses, ¿no? Lo que toma esto. Pero siempre, como digo, sobre invitación de la autoridad electoral y para apoyarles. Gracias. Bien. La segunda pregunta de Pablo García. En una experiencia de padrón electoral ad hoc, ¿cuánto tiempo se tarda en cruzar los datos para obtener la lista de votantes? Es decir, depurar fallecidos, nuevos votantes de 18 años y migraciones. ¿Y cuáles son las actividades que dependen del listado de electores dentro del proceso? Vale. Lo bueno cuando no hay ninguna base de datos fiable, base de registro civil, etcétera, del padrón ad hoc, es que los datos son exactos, o sea, eso no hace falta verificar mucho porque es la población que ha venido a registrarse. Entonces ahí lo que hace la población es que viene, uno los registra, normalmente, idealmente se entrega algún tipo de documento en el momento y si no, pues se dice que regresen a la siguiente jornada, porque como dije son varias, ¿no? Y ahí se les puede entregar ya una documentación, etc. O sea, ahí no hay que limpiar nada porque se supone que esto ya está limpio porque está actualizado, ¿no? Entonces, y el listado de electores, pues el listado de electores básicamente es ya la impresión final del patrón electoral cuando ya se ha depurado, ¿no? Entonces ahí ya todo esto es simplemente imprimir y entregar y distribuir. Sí que es cierto que a veces depende de los recursos que se tengan, ¿no? Por ejemplo, las oficinas, además de alguna manera de actualización del padrón electoral, depende, en algunos países, por ejemplo, se pueden tener ordenadores y pantallas, entonces todo está inscrito ahí y se tiene acceso a la base de datos del Consejo Electoral. Entonces ahí viene la persona con su identificación y se le mira en el ordenador y entonces ahí mismo se puede verificar todo y hasta se le puede dar un comprobante que ha verificado y que todo está en orden. En caso que no haya estos recursos, porque crean o quieran, son bastante costosos tener todos estos ordenadores, impresoras, etcétera, entonces la actualización se hace ya en base a listados impresos del padrón electoral. Entonces ahí ya se imprimen, por ejemplo, para el municipio, etcétera. Entonces son estos listados que se llevan y entonces cuando viene la persona pues se mira el listado para verificar que esté, ¿no? Depende un poco de las capacidades que existen, sobre todo tecnológicas y también financieras, para ver de qué manera concreta es el tema, ¿no? Pero listados idealmente es al final para la mesa, para la Junta Electoral de Voto, la mesa de votación, sino también se utilizan para la actualización. Y el padrón ad hoc, como dije, se asume que es muy exacto porque se realiza unos meses antes de la votación. Gracias. Bien, la siguiente pregunta, Ronald Kispert. ¿Considera que es pertinente sobrecualificar la condición de ciudadanía o por el contrario considera que es un retroceso en lo que se refiere a la apertura democrática? Ahí sí que me pillan un poco en frío, sí. Eso de sobrecualificar, no entiendo muy bien. Sí. No sé a qué Ronald, si puedes escribir después, voy a tratar de habilitar tu pregunta de nuevo. ¿Qué entiendes por sobrecualificar la condición ciudadana? Y reescribe tu pregunta con tu entendimiento, por favor. Idelma, buenas tardes. Considerando que en Bolivia se propuso que jóvenes a partir de los 16 años puedan sufragar y participar en las elecciones, ¿existe algún país en los que se pueda votar antes de los 18 años? ¿Y qué repercusiones tiene esto? Sí, claro. No serían los únicos en Bolivia. Por ejemplo, ahora mismo en Ecuador también pueden votar. Es el voto facultativo, lo llaman en Ecuador, pero yo también en mis tiempos. En Nicaragua también se podía con 16 años. O sea, hay algunos países que yo conozco que sí que se permite a partir de 16 años. Son muy, muy pocos,
pues sí que se parte de la base que se tiene que tener una cierta madurez también como para poder saber y ejercer de manera adecuada el ejercicio del voto, pero sí que hay algunos países que están introduciendo esto. Bueno, en algunos países, por ejemplo, era porque a partir de 16 ya podían ir los jóvenes al servicio militar, pues se pensaba que era un poco complicado que ya se les llamasen a filas a 16 años y no pudiesen votar, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, fue en su momento en Nicaragua. Pero entonces, lo positivo, naturalmente que es positivo, acercar ya a los jóvenes desde la más temprana edad a que puedan participar en estos ejercicios, como les comenté el otro día, con el tema de educación cívica. Si no, esto ya se hace, pero en plan de elecciones falsas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En las academias, en las universidades o en las escuelas superiores, ¿no? Pero en principio eso es cada país que tiene que determinar que los ciudadanos realmente tienen una madurez suficiente como para poder participar en este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra, eso es cada país que lo determina según como ellos entiendan esto, ¿no? Lo positivo, repito, es que permite aumentar el número de posibles votantes porque se acercarán y bueno, y también esto, por ejemplo, permitirá también a lo mejor que hagan un poco más de presión, a lo mejor entre comillas, para que haya candidatos también más jóvenes, etcétera, ¿no? Pero sí que hay algunos países que lo están haciendo. Gracias. Nelson Miguel Peredo Cuentas. ¿Qué tipo de auditoría recomienda para tener un padrón saneado y transparente? Pues las auditorías, las que yo conozco, que son realmente las que se suelen hacer, primero con el padrón y con auditorías. O sea, lo primero que hay que poner realmente es crear una confianza entre la autoridad electoral y los otros actores políticos y sociales. Entonces, por eso la mejor práctica, digamos, es siempre involucrar a otros actores nacionales para acompañar a la autoridad electoral en la auditoría del padrón, ¿no? Por ejemplo, como ha ocurrido en algunos países, donde es la autoridad electoral la autoriza a un consorcio de organismos de la sociedad civil con capacidad técnica propia, o si no, apoyados por alguna entidad que tiene estos conocimientos para llevar a cabo esta auditoría. Esto le da más credibilidad a la auditoría y más credibilidad al padrón, a la autoridad y a todo el mundo que está involucrado, ¿no? Aquí es cuestión ya de crear nexos y alianzas entre la autoridad electoral y otros, ¿no? Y luego la auditoría, pues es, idealmente yo sigo pensando que es la de dos vías, ¿no? Por un lado, la información que está... Primero son los técnicos, digamos, de informática, ¿no? Que hacen un análisis de la base de datos, a ver si los datos que están son más o menos congruentes, tienen toda la información necesaria, eso se hace internamente con los ordenadores y eso. Luego lo otro es hacer ya una muestra de estos datos, sacar datos, imprimir listados, ir con estos al campo a ver si realmente estas personas viven donde dice la base de datos y son los que están ahí para verificar la exactitud de esta información. Y por otro lado, ver en el campo, tomar la información de gente que están ahí y ver si realmente sus datos están en la base de datos o no están, ¿no? Yo creo que esto es lo básico, o sea, está uno, ver el tema, digamos, de la integridad de la base de datos, en temas de información, y luego dos, la otra que es una muestra de los datos hacia el campo y del campo hacia los datos. Gracias. Y Delma pregunta, ¿de qué forma podrían los veedores externos internacionales participar en un empadronamiento electoral para que cobre mayor credibilidad? ¿Es posible que entes internacionales o externos puedan participar en una fase de empadronamiento electoral? Sí, claro que sí. El problema que se tiene, a ver, el empadronamiento, si no, básicamente es la actualización del padrón electoral, por ponerlo en estos términos, ¿no? O sea, ya hay un padrón que es el que viene del registro, de ahí está el padrón electoral y entonces se va a actualizar, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De ver, porque claro, durante la actualización por un lado se ve si uno está ahí, pero también tiene una posibilidad, si ve que hay gente que ya realmente no están residiendo en este lugar, uno también puede hacer un comentario y dejarlo por escrito, entonces tiene que ver qué tratamiento se da a esto, ¿no? Porque, bueno, también se trata de corregir errores que pueda haber, ¿no? Pero idealmente durante
la actualización del padrón electoral, también se puede invitar a observadores electorales, tanto nacionales como internacionales. Y estos, o sea, yo he estado, como le contaba a usted, la experiencia hace muchísimo. Mi primera experiencia realmente en temas electorales en el 89 en Nicaragua fue con el tema de crear un padrón electoral, ¿no? Y entonces ahí habían invitado observadores, en este caso de Naciones Unidas, tuve el placer de estar ahí, y entonces nosotros íbamos ahí cuando estaban ahí los funcionarios, venía la población y estaban creando el padrón y estábamos ahí observando los procedimientos y todo iba de acuerdo con el reglamento que nos habían explicado anteriormente y bueno, y viendo un poco cómo funcionaba esto naturalmente. El problema que se tiene hoy en día es que las actualizaciones del padrón electoral se suelen llevar a cabo como muy tarde, yo diría 4 meses antes de la jornada, ¿no? Sí, de 6 a 4 meses antes de la jornada. Entonces, claro, tener observadores internacionales tan pronto y que se queden durante tanto tiempo suele ser muy costoso para los organismos que los financian y que los envían, ¿no? Entonces, lo que sí que se está haciendo a veces es hacer como, digamos, observar puntualmente, o sea, que vengan solamente algunos para esta fase y luego se va a la misión y luego se quedan meses sin hacer nada y luego regresa otra vez, ¿no? Pues sí que es posible observar y normalmente las autoridades electorales que yo he encontrado siempre están muy amables y están afines a que vengan observadores nacionales e internacionales a que verifiquen el trabajo que realizan, porque eso también aumenta su credibilidad y la confianza que se da a los votantes. Entonces esto es bastante habitual que se haga. Gracias. Norman Montaño. Te lo contextualizo antes de dártela, Paco. Estamos a 2 meses de las elecciones en Bolivia y la pregunta dice, en su opinión, ¿sería necesario volver a abrir el padrón electoral en Bolivia teniendo en cuenta que muchos ciudadanos inmigrantes regresaron a nuestro país? Esto quizás lo dice Norman desde el contexto de la pandemia y la cuarentena y la llegada de otros compatriotas. Sí, lo entiendo. Este es un problema que ocurre a menudo, o sea, no tanto, pero sí que a veces ocurre y que crea, naturalmente, hay 2 visiones, digamos, ¿no? Uno es la visión, digamos, operativa electoral, ¿no? Es decir, mire, a 2 meses de las elecciones, abrir el padrón es inviable realmente porque conlleva mucho trabajo, muchos movimientos y luego los cambios de último momento en temas electorales nunca son buenos, porque ahí realmente hay siempre la posibilidad que haya problemas y entonces mejor no acercarse a eso. Por eso que realmente, si están ya 2 meses y todavía se tiene que discutir, o sea, yo realmente personalmente no me metería en cambiar el padrón electoral. Lo que sí que se ha hecho en algunos países, que ha habido también situaciones así, no como la pandemia, pero también situaciones donde hay de pronto un flujo importante de personas que vienen y que por A o B razones no estaban en el padrón, es que la legislación prevé que esta gente pueda votar siempre y cuando tenga los requisitos mínimos, ¿no? Y lo que yo he visto en algunos lugares es que en la mesa de votación o juntas rectoras de votos está, como ya decía antes, los listados no electorales, entonces viene la población con su tarjeta, se le verifica, usted está, vale. También puede venir alguien, en estos casos, donde se hace un listado especial. Entonces hay unos listados que ya están preformateados, o sea, porque todo esto tiene que venir de parte como mínimo un reglamento de la autoridad electoral para que sea válido, ¿no? Si no, y esto reglamento esté basado en un acuerdo con los actores políticos, o sea, que todo esto ya toma tiempo de discutir, pero digamos, lo ideal sería que si hay esta situación, que se pongan de acuerdo que existe la posibilidad, por ejemplo, por el caso de la pandemia, etcétera, de tener unos listados de electores paralelos donde la gente que venga, que tenga una credencial, que se verifique que esta persona es quien tiene la credencial, etcétera, que se les puede poner en un listado paralelo, que se le permita también votar, etcétera, pero que los votos que emiten se pongan en un sobre separado. Entonces se pone eso, listado paralelo, y ahí se ponen todos los votos que hayan metido estas personas. Y entonces el listado paralelo y todos estos votos tienen que llegar a la administración electoral, porque también es importante verificar que no haya doble votación. O sea, sabemos que uno de los mayores causas también para tener un listado de electores es que una persona no pueda votar varias veces el mismo día en varios lugares. Entonces tenemos jaleo, no ha habido muchas
experiencia con gente movilizadas, con microbuses, etcétera, para votar, y eso hay que evitarlo, ¿no? Pero sí que existe esta posibilidad, es un acuerdo político entre los actores y la autoridad electoral de crear esto, y entonces realmente sí que se permite votar, pero se mantiene un poco y se hace un tratamiento especial para verificar la consistencia. O sea, se sacaría entonces, antes de sacar las papeletas, se sacaría el listado este que se ha hecho el paralelo y se verifica en la base de datos estas personas si estaban, si no estaban, y luego también si han votado o si no han votado. Si ya han votado en otro sitio, pues no vale la pena tomar. O sea, hay que hacer un tratamiento especial de estos votos, ¿no? Esto, también hay que ser, a lo mejor suena un poco cínico, ¿no? Pero, por ejemplo, para elecciones nacionales, sobre todo si es de presidencia, también depende de la cantidad de votos que se hayan obtenido. Me repito, es importante que todo el mundo que tenga, digamos, que cumpla con las cualidades de votante pueda votar. Y si hay gente que han venido y por alguna razón no han estado en el padrón o no están donde deberían de estar, pues bueno, hay que posibilitarles que participen. Pero si al final, por decir de algo, son, y me lo invento si no conozco suficientemente, son 5.000 personas en todo el país que han votado con esta lista B, pero al final, por ejemplo, la diferencia entre los dos candidatos son de 80.000 votos, estos 5.000 tampoco cambiarían nada. Entonces, lo que han hecho muchas veces las autoridades es decir, bueno, les hemos permitido votar, etcétera, pero realmente como no cambia, no nos metemos en problemas y no se suman los votos realmente. O sea, y ahí los mantenemos en cuarentena, ¿no? En el caso que esta cantidad de votos sí que pudiera cambiar el resultado, entonces ahí sí que hay que abrirlos, hay que verificarlo, hay que hacer todo este trabajo, ¿no? Pero si no, pues bueno, se ha permitido el ejercicio, la gente ha participado, pero como no cambiaría, pues bueno, no hay que meterse tampoco en camisas de 11 varas, ¿no? Pero repito, y también hay, por ejemplo, es el acuerdo político es el que estoy hablando, que a lo mejor se permite votar a nivel nacional, pero no a nivel departamental ni naturalmente municipal, porque ahí ya sí que el impacto puede ser mucho mayor, ¿no? Dice, bueno, toda persona, por ejemplo, como los que están en el extranjero, por ejemplo, yo que estoy aquí en Bélgica y soy español, puedo participar en las elecciones nacionales a nivel de la Asamblea Nacional. Pero luego, mucho más abajo, pues ya no me dejan porque, bueno, no vivo, etcétera. O sea, se pueden votar a ciertos niveles los que residen en el extranjero. Pues se podría hacer algo parecido. Es decir, bueno, se le permite votar a nivel nacional, pero no a otros niveles. Pero esto ya son acuerdos políticos entre actores políticos y autoridad electoral para permitir que voten y que esto no perjudique el voto de los otros millones de ciudadanos que ya están en un padrón y que ya está todo más o menos en línea para que puedan votar, ¿no? O sea, hay que sopesar las dos cosas, ¿no? Yo creo que la mejor solución es un acuerdo de esta manera, o sea, no entorpecer el proceso electoral con el padrón y ahora de pronto tener que volverlo a abrirlo, pero sí darle las posibilidades, aunque sean reducidas, de participar. Gracias. Hay algunas preguntas que me voy a saltar porque les comento que tenemos dentro del programa y de la currícula también con Paco la temática de tecnología y esas preguntas están más ligadas a tecnología. Vamos a aprovecharla ahora para el tema que nos convoca. En ese sentido voy a unir dos preguntas, la de Silvia Aguilar y la de Edwin Fernández. ¿Cómo la ciudadanía podría verificar la veracidad del padrón electoral? Y la otra pregunta es, ¿en algún país existe un mecanismo de control por parte del ciudadano al padrón electoral? Vale, la verificación del padrón y el control ciudadano. La verificación del padrón, por ejemplo, depende también naturalmente de las capacidades que se tengan y ahí sí que ya se deberían de ser organizaciones ya sólidas que puedan llevar a cabo esto. Pero, por ejemplo, en algunos países, cuando se entrega el padrón electoral a los partidos políticos, también, por ejemplo, se puede entregar una copia a organizaciones de la sociedad civil que están realizando observación electoral. Entonces, estas organizaciones no hacen como los partidos, que es básicamente identificar quiénes están dónde puedo hacer mi campaña correcta, sino que dicen, bueno, vamos a ver la consistencia. Y esto sí que hacen en sus ordenadores, con sus bases de datos, y hacen lo que dije al principio, una auditoría de estas técnicas, ¿no? También, naturalmente, yo he visto organizaciones de la sociedad civil que realizaban la observación
en este punto concreto del padrón, pues hacer los listados, ¿no? Y gastarse un montón de plata en imprimir listados y listados por municipio, que son muchas hojas, y estas se van a los activistas, entre comillas, o miembros observadores en los municipios, y estos sí que conocen a menudo la gente y pueden más o menos verificar si es concluente o no es concluente el padrón. O sea, es aproximado, no es científico, pero eso es lo que se puede hacer. Por un lado es eso, ¿no? Si se obtiene una copia de la base de datos del padrón, se puede hacer esto. Por otro lado también se puede observar naturalmente la actualización del padrón electoral, o sea, ahí se puede estar presente y se ve cómo es el procedimiento, se ve si hay algunas quejas, si hay algunas dificultades, se habla con los ciudadanos que vienen y se tiene una idea de qué está pasando. Si hay en algunos sitios, hay mucha gente que no se encuentra en las listas, pues hay un problema. Entonces, con esta información normalmente es que se va a hablar con la autoridad electoral para ver si se puede subsanar esta dificultad o que le expliquen por qué es y a ver de qué manera se puede arreglar, ¿no? Entonces digo, uno, a través de base de datos y verificación de listados que sean en su final, y la otra, participación y presencia durante la actualización y ver cómo va el proceso y hablar con la ciudadanía y ver todo. Estas son las dos maneras que veo yo de este control ciudadano del padrón. Son los dos niveles que yo veo ahora mismo. Gracias. Bien. Dos preguntas las uniré. Son un poco diferentes, pero para avanzar. ¿Cuáles serían las sanciones para una persona inscrita en el padrón electoral y que tenga una doble identidad, según su experiencia? ¿Conoce algunos ejemplos de administración privada del padrón electoral o algún tipo de concesión donde no se haga cargo un ente estatal? Vale. Las sanciones. Esto normalmente está estipulado en el Código Electoral. Yo lo último que he leído es uno también de la región y ahí le ponen algunos SMIs, o sea, estos salarios mínimos interprofesionales, no sé cuántos, hay que pagar una multa si uno está inscrito varias veces en el padrón electoral y naturalmente a veces también se le prohíbe de estos el derecho de votar no sé para cuántas veces. Hay ciertas multas, pero esto todo tiene que estar estipulado en el Código Electoral, pero sí que hay sanciones y suelen estar muy claras ahí, como por ejemplo también están las sanciones, naturalmente si alguien quiere comprar el voto y todo esto. Esto es una parte de sanciones y delitos electorales que está siempre en el Código Electoral y se pone que la administración privada, ese es un problema, pero a ver, que yo sepa, administración exclusivamente privada, yo no la conozco, sí que he visto a menudo que hay un contrato entre la autoridad electoral y alguna empresa privada para el manejo, por ejemplo, de la base de datos del registro electoral, ¿no? Estuve ahora, a ver si eran creo que era ¿eran Google? Sí, creo que era con Google. Estuve ahí en Honduras hace unos meses también trabajando y ahí, por ejemplo, están actualizando el Registro Nacional de las Personas y ahí, bueno, actualizando, no están realmente rehaciéndolo de cero. Todo esto, entonces toda esta base de datos la van a poner en la nube y va a ser gestionada por empresas, etc. ¿no? También lo vi, por ejemplo, en su tiempo en México también, tenían acuerdos entre el Instituto Federal Electoral todavía y algunas empresas privadas que eran los que básicamente, por decirlo de alguna manera, resguardaban la base de datos, ¿no? Eso yo personalmente no creo que sea muy correcto. Yo creo que esta información es muy confidencial, el ciudadano se la da a la autoridad electoral para que ellos le permitan votar y que luego, por ejemplo, como ocurrió en México en su momento, que apareció que se vendía, por ejemplo, la base de datos de registrados, etcétera, y hubo ahí bastante revuelo y sí que suspendieron algunos funcionarios del IFE en ese entonces. Puede siempre haber problemas, ¿no? Y uno no sabe muy bien en qué meterse. O sea, por eso yo creo que estos temas más bien son mantenerlos a nivel público con la autoridad electoral, que sean ellos los que se encarguen. Si hace falta comprar eso, programas, mecanismos, bueno, pues se compran, códigos de base, bueno, son cosas ya más técnicas, ¿no? Pero hacer estos acuerdos público-privados, etcétera, en este tema yo siempre soy un poco cuidadoso. Gracias. Perfecto. En Bolivia se ha denunciado el traslado de inscripción irregular de votantes en algunas
circunscripciones. ¿Qué opina de ello? ¿Este es un factor considerado en una auditoría? Sí, claro. ¿Cuáles son? Perdón. Y la otra pregunta, ¿cuáles son los factores vulnerables del patrón? ¿Cuáles las condiciones para llevar a cabo el día de votación? Vale, estos ya son bastantes. A ver. ¿Me la puedes repetir otra vez? Es que eran tantas. O dámela una por una, que si no me pierdo, por favor. En Bolivia se ha denunciado el traslado e inscripción irregular de votantes. ¿Qué Muy bien. opina de ello? ¿Este es un factor considerado en auditoría? Vale. Sí, el traslado de votantes es algo bastante común, digamos, en muchísimos países. Lo que es, digamos, aceptable normalmente es que la gente se mueve por razones familiares, de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, uno estaba aquí, consigue un trabajo en otro sitio, pues se registra en otro lugar y ya está, ¿no? Lo que sí que nadie quiere realmente, aparte de los interesados, es que haya unos desplazamientos masivos de personas de un municipio a otro, y con eso poder cambiar la balanza, digamos, de votantes para ciertos candidatos, ¿no? Entonces, ahí es la legislación la que determina cuánto tiempo tiene que estar uno ya residiendo en este nuevo municipio para que se pueda inscribir. Y también ahí suele haber también saltar las alarmas, sobre todo, hasta los mismos partidos políticos lo dicen, ¿no? Dicen, miren, realmente en este municipio ahora de pronto viene tanta gente que no viven aquí, sino que viven en otro sitio, aunque para registrarse hace falta presentar normalmente una notificación de la alcaldía, etcétera. Yo he visto casos que la alcaldía X se lo da alegremente los certificados porque son del mismo partido que está interesado en que esta gente luego voten por ellos, ¿no? Entonces ahí lo único que se puede hacer es otra vez el tema de los observadores, de ver cómo son estos procesos de actualización y de revisar los datos. Y la auditoría lo que puede hacer, lo que pasa es, la auditoría lo que te hace es, te puede ver exactamente los movimientos. O sea, toma la base de datos, por ejemplo, del mes X y luego toma la base de datos del mes Y y ves qué cambios ha habido, ¿no? Y si ve que hay algunos cambios, pero parejos en todos los municipios, pues no salta ninguna alarma. Si ves que en algunos municipios hay unos cambios mucho más importantes que otros, pues ahí sí que a través de esta auditoría puedes saber que, por decir algo, en estos 5 municipios se ha detectado un movimiento más de lo normal a nivel nacional de ciudadanos, y entonces ahí habrá que investigar y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esto sí que se ha hecho en varios casos, también por ejemplo en Honduras, etcétera. Esto se pudo ver, ¿no? Que ahí había unos momentos que no eran muy entendibles, entonces se investigó eso, ¿no? El otro era sobre... Alejandro. Perdón, mi micrófono estaba cerrado. Vale. El otro. ¿Cuáles son los temas y factores vulnerables de un padrón electoral? ¿Y cuáles son las condiciones, supongo, necesarias para llegar al día de votación en un padrón electoral? Sí, claro. Los temas más vulnerables son los que ya le expliqué también un poco, que son estos 3 grandes aspectos, ¿no? Que sea exhaustivo, o sea, que incluya a la mayor parte de la población que debe poder votar, que sea inclusivo, o sea, que incluya a la población de todas las regiones del país, todas las zonas del país y todos los grupos que están en este país. Y por último, exactos, ¿no? Que sean exactos, o sea, que la información realmente sea fidedigna, ¿no? Y ahí normalmente lo que decimos es a partir del 90%, 95% que cubra estos 3, cada uno, claro, que cada uno esté por encima del 90%, 90 y pico, para eso luego está la actualización que ya lo encuadra mejor, ¿no? Entonces ahí funciona la cosa bastante bien. Y luego, para el padrón, luego de ahí salen las listas de electores que están en las mesas y ahí viene la gente a votar. Y luego también depende otra vez de la legislación. Hay países que dicen, bueno, solamente puede votar el que está en la lista de electores. Y ya está. Y entonces ahí viene la persona con su credencial, le miran la lista y dicen, no está, lo siento y váyase. Hay otros que dicen, bueno, también se le ayuda. Entonces, también, por ejemplo, en las mesas tiene
a veces el padrón municipal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mejor si es en un ordenador de base de datos, pues si no, pues listado por orden alfabético, que es lo que toca. Entonces, bueno, usted no está aquí, pero pase, por ejemplo, con mi compañero, que ahí puede consultar. Entonces, ahí se ve y simplemente dice, mira, es que usted no está en esta mesa, sino que está en otra mesa, en tal sitio, o en el mismo centro, pero en otro lugar, ¿no? Y entonces ya se puede movilizar ahí, ¿no? Y esto también lo que se permite suele ser que se puedan, a veces hay esta personal especialmente que son auxiliares dedicados a ubicar a esta gente para que sepan realmente dónde pueden votar, ¿no? Eso es por uno. Si no está en esta mesa, le ayudamos si está en otro lugar. Si no está en todo el municipio, luego ya depende un poco otra vez de la legislación y los reglamentos. Hay legislaciones, como decía antes, que permiten que se le incluya en un listado paralelo. Dice, bueno, usted no está en esta mesa, no está en el municipio, me dice que usted se inscribió, pero que antes estaba en otro sitio que yo no puedo verificar. Idealmente, si tiene un ordenador, está conectado a la base de datos de la sede, pues verifica si esta persona está en algún sitio del país. Si ve que está en otro municipio y que por alguna razón no se ha actualizado los datos y ahora vive aquí, dice, bueno, no se preocupe, que yo ahora mismo le voy a dejar votar, le anulo en el otro municipio para que usted no pueda votar en ese municipio, claro, y no se me haga aquí cosas complicadas, y le permito votar, pero esto en muchos países no existen estas conexiones a internet y todas estas cosas, ordenador, etcétera. Entonces dice, bueno, entonces hacemos este listado paralelo, entonces usted, como tiene un documento de identidad que es ciudadano de este país y tiene el derecho de participar en el ejercicio de sufragio, pues yo le voy a dejar que usted vote, pero le pongo un listado paralelo, el voto lo voy a tener en consideración aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son, yo creo, las dos posibilidades. Una, si no estás en el listado, ves si estás en el municipio y que te ubiquen donde puedes ir, y si no estás ni en esta mesa ni en el municipio, si la legislación permite, pues una lista paralela, votas y tu voto lo guardo en un sobre para después proceder a verificar naturalmente, eso sería a nivel nacional, a ver si esta persona no ha votado en otro lugar, ¿no? Y ahora lo que quiere es votar varias veces porque le gusta ir de un sitio a otro. O sea, ahí con estos hay que tener más cuidado, pero aún así se da la posibilidad de que participe, que yo creo que es lo más importante. Muchas gracias.